Hola, bienvenidos a la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán. Hoy, domar nuestra sombra, el arcano 15 en el camino iniciático del tarot, según la psicología de Carl Gustav Jung. Hoy te vamos a hablar de una de las etapas en el proceso de aprendizaje del ser humano en la Escuela de la Vida, a través de los 22 arcanos mayores del tarot, proceso que el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung llamara el proceso de individuación y que en la antigüedad se conocía como la iniciación. ¿De qué se trata este proceso? ¿Qué se hablaba en las tradiciones esotéricas? Que el ser humano no es solamente un cuerpo físico que nace, envejece, enferma y muere, sino que además está dotado de un alma y un espíritu. Y la vida como escuela viene a representar una serie de etapas en el desarrollo de las capacidades del ser humano que van desde la ignorancia hasta la sabiduría. Y eso es lo que nos muestra el tarot, en este proceso que vemos como el recorrido del loco, que es el aprendiz en la escuela de la vida, el que parte de la ignorancia y va atravesando las diferentes etapas hasta llegar a la realización de la sabiduría, que es la carta del mundo. En este proceso, el héroe o la heroína, representado en el arcano del loco, el arcano 0, va adquiriendo conocimiento y experiencia. Y hoy vamos a hablar del arcano número 15, que es el arcano del diablo. Vamos a ver la imagen aquí del tarot de Marsella que estamos viendo. Y vamos a hablar un poquito del significado profundo de este arcano, porque seguramente ya la palabra, hablar del diablo, nos evoca una cantidad de asociaciones predeterminadas, así como también ver la imagen, ¿no? Si nos detenemos a ver esta carta del tarot, seguramente nuestra mente de forma inmediata asocia esta figura al mal. Sin embargo, vamos a ver lo que yace oculto detrás de esta imagen y vamos a ver que es mucho más complejo que la mera representación del mal. De eso te vamos a hablar hoy y para eso consideramos que es mucho más apropiado para entender los arcanos como procesos psicológicos recurrir a la gran psicología que dejara Carl Gustav Jung, quien estudiara además del tarot muchos otros conocimientos de la antigüedad como la alquimia, la astrología, el I Ching, el oráculo que viene de la antigua China. Y aquí entonces, para abordar este arcano, consideramos muy apropiado para poder desentrañar toda la energía implícita en esta imagen, utilizar el proceso psicológico y espiritual que Jung llamó la sombra, que nos enfrenta al poder creador o destructor en el ser humano, donde hoy en día lamentablemente vemos que funciona más como una fuerza de destrucción y de autodestrucción también. Como parte del desarrollo y evolución de la conciencia, una idea que no tiene lugar en una concepción materialista de la vida y en una concepción donde la ética ya no juega papel alguno, no tendría sentido hablar del mal. De ahí que esta carta en general se asocia o se le dan explicaciones muy confusas. Acá nos interesa, en relación a estudiar de forma psicológica la figura del diablo, hablar del arquetipo, ¿sí? Vamos a estar hablando de qué representa como símbolo, no como se lo ha tomado históricamente como una entidad física o etérea que habita en algún lugar en el centro de la tierra, en el infierno, que lo vemos representado en múltiples literaturas, en películas hoy modernas, en fantasías individuales. Vamos a explicar el proceso psicológico que llamamos el mal, ¿no? Y no hablar de una entidad que está ahí en algún lugar o algún personaje, como vemos en las películas, no es Al Pacino del abogado del diablo o demás, ¿no? En cualquier proceso de la vida está presente esta concepción, esta dualidad entre el bien y el mal. Por ejemplo, podemos pensar un ser vivo como un vegetal. ¿Cuál es el bien de la vida en el vegetal? El bien es todo lo que le permite crecer. ¿Qué es el mal? Todo lo que se lo impide. Un mal suelo, sin nutrientes, poca o mucha agua, poco o mucho sol, depende cada especie. Pero hay un bien concreto que podemos hacerle o no al vegetal. Lo mismo pasa con el animal. ¿Cuál es el bien para el animal? Poder realizar sus instintos, poder alimentarse, poder reproducirse, poder realizar su instinto de supervivencia.
que sobreviva su especie. Y todo lo que se lo impide llamamos el mal para el animal. Y del ser humano, esta carta guarda este misterio. ¿Qué es aquello que nos aleja de convertirnos en verdaderos seres humanos? Y esta idea, esta figura como símbolo, que vamos a ver que muestra estos peligros justamente de alejarnos de nuestra naturaleza humana, existió desde siempre en las culturas antiguas. Vamos a ver diferentes representaciones que había de este proceso psicológico de tomar conciencia del mal en la existencia en diferentes culturas. Vamos a ver que se lo representaba con simbolismos del mundo animal, no como una figura totalmente humana, sino muchas veces se lo representaba como bestia. Por ejemplo, en el antiguo Egipto era el dios Set, que representaba lo oscuro, representaba la sequía, era el señor del caos, era el que representaba lo contrario a la vida. Fíjense que se lo representaba siempre con cabeza de perro y también tomaba forma de cocodrilo o serpiente. En la mitología es el que luchaba contra Horus, que era el dios de la luz, representando esta eterna lucha entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. En la tradición, por ejemplo, de la Mesopotamia, había una deidad llamada Pazuzu, que era el rey de los espíritus malignos. Se decía que era el que traía las tormentas, traía las pestes, las plagas. El delirio también afectaba lo psicológico y las enfermedades y las fiebres, por ejemplo. Fíjense que este símbolo, vamos a ver que aparece en la carta que estamos analizando hoy, la forma en la que está levantada la palma de la mano derecha apuntando hacia adelante o hacia arriba y la izquierda apuntando hacia abajo, lo cual representa una dualidad complementaria, la vida y la muerte, la creación y la destrucción en este mismo arquetipo. Otra deidad es, por ejemplo, Tiamat, de la antigua Babilonia, que era la diosa babilónica del caos, que tenía forma de murciélago con garras y cuernos. Vamos a ver que todo esto aparece en el diablo del tarot. También en las tradiciones orientales había representaciones divinas de el mal, del oscuro, de lo que aleja de la naturaleza humana. En el budismo, por ejemplo, la diosa Mara, que intentó evitar que Buda alcanzara la iluminación, tentándolo cuando estaba sentado debajo del árbol Bodhi, previo a alcanzar el nirvana, la iluminación. En el hinduismo, la diosa Kali, la diosa de la destrucción. Bueno, y vamos llegando, podríamos seguir nombrando muchas otras culturas, pero estamos hablando del tarot que se da a conocer, como lo conocemos hoy popularmente, hablando también del tarot de Marsella en la Edad Media, y vemos que las representaciones que se van haciendo en la Edad Media de el mal, el diablo, Satanás, Lucifer, varios nombres que fue tomando esta figura, fueron siendo cada vez más humanas. Y esto tiene un significado psicológico en relación también a cómo se presenta en el arcano del tarot, que es que vamos estando como humanidad más cercanos a nuestro tiempo, más preparados para ver el mal como un aspecto de nosotros mismos, humanizándolo, ver el aspecto sombrío en nuestra mente, lo que Jung llama la sombra, ya no verlo como un Dios sobrenatural que está afuera o una fuerza sobre la cual no tenemos ningún control, sino que estamos como humanidad entrando en una etapa, a una posibilidad de enfrentarnos cara a cara con nuestro lado oscuro. Jung en este sentido decía que la representación del diablo como mitad hombre y mitad bestia muestra el estado inconsciente, una parte de nuestro inconsciente, de nuestra mente, con el que nunca hemos llegado a tener un contacto real. Por eso es que está en estado salvaje, por eso aparece representado como una bestia a la que hay que domesticar. Y encontramos también cantidad de relatos en las mitologías de múltiples pueblos, de múltiples culturas antiguas, donde se hablaba de el héroe que desarrollaba la capacidad de domesticar a la bestia. Por ejemplo, tenemos en la tradición medieval el relato de San Jorge y el dragón, y en cantidad de otras mitologías donde el héroe se enfrenta a una bestia y la vence. Y no la mata y no la elimina, sino que la domina, toma, se hace de esa energía. Lo mismo, por ejemplo, en el budismo zen. Hay todo un relato
en pasos en el que el practicante domina a un buey, que es el dominar un aspecto salvaje, descontrolado, que puede ser destructivo de la propia mente. Pero en nuestra escena, aquí en el arcano número 15, vemos en primera instancia el proceso inverso, porque vemos a los que deberían ser los humanos, que están aquí abajo como especie de súbditos del diablo, los vemos transformados en bestias, dominados por este diablo. En la representación del diablo que se hace aquí, nos muestra un gesto y una expresión de orgullo, de arrogancia, está en un pedestal, lo cual se muestra como una autoridad del mal, podríamos decir en principio, de la destrucción. Y si analizamos cómo se forma esta bestia maligna, vemos que hay varias partes que se combinan, entonces no podemos saber bien qué es, no podemos definirlo porque tiene partes humanas femeninas, masculinas, tiene también garras de buitre, alas de murciélago, cuernos de ciervo. Nos genera, si nos sentamos a analizarla y nos detenemos a observar la escena, quiero definirlo, quiero saber qué es, me confunde, nos genera confusión. Y esa es una característica de lo que vamos a llamar como el proceso del mal, que es la ignorancia. Es el no saber, es el estar en confusión. Un estado de confusión es donde todo está mezclado, no sé cómo actuar, no sé cómo obrar y por ende cometo errores. En su expresión, el diablo nos hace un saludo burlón como un niño despreocupado de que está destruyendo todo lo que no le es propio en su orgullo, en su egoísmo, y se siente poderoso, se siente invulnerable. Pero vamos a ver algo muy especial y que nos da una clave a entender cómo se desarrolla este proceso psicológico, que es la espada que está sosteniendo y la forma particular en la que lo hace. La espada, que también aparece en el tarot en la carta de la justicia, el arcano número 8, representa el principio del logos, nuestra capacidad de discernir. Logos es conocimiento, discernir como lo hace la espada, que corta el velo entre la ilusión y lo real, entre lo falso y lo verdadero. Nos permite, el discernimiento que nos permite saber qué es cada cosa. Es exactamente lo opuesto a la confusión, donde todo está mezclado y caótico. Pero ¿cómo está sosteniendo esta espada? De una forma muy peligrosa, la está sosteniendo por su propio filo, lo cual indica una relación negativa con el intelecto, una relación inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que no está presente el intelecto en esta etapa, en esta forma, no está usando la función psicológica humana, que es lo que nos diferencia del reino animal. Los animales no necesitan aprender conocimientos en la vida, no necesitan estudiar y aprender justamente qué es la vida, cómo mejorarla, qué sentido tienen las cosas que nos suceden. El programa instintivo para los animales es perfecto, pero el ser humano es un ser de aprendizaje, busca respuestas, necesita conocimiento para todo. Fíjense, para todo lo que necesitamos conocimiento desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, para alimentarnos, para hacer las cosas del día a día. En todo estamos usando el intelecto y hay niveles de desarrollo en esto. En este sentido, la sombra, como lo explicara Jung, es la parte animal en el ser humano, que se puede expresar, incluyendo el intelecto, expresar nuestro lado instintivo, animal, a un modo humano, o expresarlo sin él. Y ese es el peligro del que nos advierte este arcano. Una instancia en la que vivimos entregados únicamente a los instintos de supervivencia, de reproducción, de alimentación, tal y como los animales. Pero como no somos animales, eso que genera sufrimiento, dolor, destrucción. Los animales compiten por un territorio, compiten para reproducirse y ese es su programa. Eso no les genera sufrimiento, no les genera conflictos psicológicos. Pero en el ser humano, que no use la razón, que no desarrolle los sentimientos superiores de la compasión, de la unidad, ¿a qué nos lleva? Y ese es el peligro de que nos advierte este arcano. Hoy vemos este poder destructor de la sombra. Vemos cómo la sombra domina a la humanidad, que cae en destrucción indiscriminada, como lo vemos en la guerra entre las naciones. Y la guerra individual entre los individuos, todos enfrentados, todos contra todos, comportándonos como animales rabiosos y furiosos con el prójimo, como bestias, porque ni siquiera los animales son tan destructivos. Entonces esta carta nos viene a mostrar
que existen fuerzas poderosas que operan desde la oscuridad, entendiendo la oscuridad como el inconsciente, como ese lugar de nuestra mente que está más allá de nuestra comprensión humana, un lugar donde nuestra conducta se vuelve incontrolada, se vuelve más bien controlada por la sombra, no por el ego. Y lo inconsciente es sinónimo de lo desconocido. Acá la inconsciencia significa ignorancia, la ignorancia como el mal, el no saber cómo usar, cómo manejar ese poder instintivo de la sombra. Podríamos preguntarnos por qué se expresa así este arquetipo, esta energía hoy en día, por qué vemos tanta crueldad en el mundo, y tiene que ver con todo este proceso que estamos describiendo. Y acá también podemos ver un tema histórico, porque los arquetipos operan siempre en todas las culturas, como ya veíamos, pero en la expresión colectiva y por lo tanto individual, en cada etapa de la historia, hay una forma particular de aprendizaje. Y hoy en día hemos llegado, como parte del desarrollo de los últimos siglos, a un estado en el que el ego está tan alejado de lo inconsciente, tan separado, escindido, que lo inconsciente cobra más fuerza. Y acá hablamos también de la sombra, estas fuerzas instintivas que han sido negadas en la historia, se fueron volviendo cada vez más y más destructivas. ¿Negadas en qué sentido? Se hablaba de que la carne era pecadora, se negaba al cuerpo, a los instintos. Luego vino la diosa razón del iluminismo y siguió negando los instintos, que tuviesen un poder, que hubiese una sabiduría allí. Y luego vino la idea del Homo sapiens, donde desde la ciencia, desde nuestro racionalismo, podemos controlarlo todo. Se fue dando cada vez más este fenómeno que aparece perfectamente reflejado, esta, como hablábamos recién, división, separación entre un ego que se cree que ya es sabio, que es el Homo sapiens, que todo lo puede controlar, pero después en el día a día concretamente vemos que es muy poco lo que controlamos de lo que nos sucede día a día, que el poder hoy lo tiene la sombra, y esto quedó perfectamente reflejado en una obra de la literatura inglesa escrita por el escritor Stevenson, que es El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde el Dr. Jekyll era un hombre de una moral intachable, durante el día tenía una muy buena reputación, muy buenos modales, reconocido por su mérito como profesional, y por las noches tomaba su conducta, se transformaba incluso físicamente, una especie de alter ego que era Mr. Hyde, que representa a la sombra, que era un criminal, lo llevaba a cometer crímenes que eran impensados que pudiese hacer durante el día. Eso era un proceso del siglo XIX. Hoy, siglo XXI, quedó solo Mr. Hyde, ya ni siquiera aparece Dr. Jekyll en el poder que hemos dado a la sombra en el último tiempo. Esta fuerte división interior, entonces, y desconocer esa parte interior en nosotros, desconocer el mal en nosotros mismos, nos lleva a que todo origen de la maldad entonces se encuentra afuera. Toda la maldad, toda la fuerza de la destrucción está cada vez más alejada de nosotros mismos y en los demás. En otra época se decía, fue Satanás, un demonio que me llevó a hacer esto. Estaba poseído, lo tomó un demonio, y investiga y descubre que ese mismo estado de posesión es lo que hoy llamamos un ataque de histeria o estar tomado por un complejo. O en otro nivel, hoy en día, ellos son los que empezaron la guerra, él es el que hizo la primera provocación. Acerca de esto reflexionaba Jung y decía que ninguna de las guerras del pasado histórico, por ejemplo, se puede comparar con lo que son las guerras actuales del siglo XX entre las naciones supuestamente civilizadas, donde se emplean armamentos nucleares que arrasan con vidas humanas en segundos, que no se dan en campos de batallas, alejados de las poblaciones civiles, y que se dan en medio de las ciudades e incluso se dirigen a control remoto. En la antigüedad no se aplicaba el intelecto, y acá podemos estudiar otro tipo de relación entre los instintos y el intelecto, que es una de las claves que nos muestra esta carta, porque acá estamos hablando que está en juego el instinto de supervivencia, en las guerras, por ejemplo.
En la antigüedad no se aplicaba el intelecto a hacer armas. Hoy la tecnología es para destruir. Antes la tecnología era para el desarrollo de las facultades mentales del ser humano. Los griegos, por ejemplo, que desarrollaron toda la ciencia, toda la matemática que usamos hoy, no podrían haber fabricado artefactos tecnológicos como los que tenemos hoy. Parece que conocían los peligros de una mente humana sin control, tomada por la sombra. Entonces, ¿cuál es el papel del diablo? ¿Es esta una carta mala? Como todos los arcanos, tiene un rol dentro del proceso global. Nos lleva a un aprendizaje. En la carta de Rider-Waite, en el arcano 15 de Rider-Waite, pone otro símbolo que nos puede ayudar a entender más el rol de este arcano. Y pone el símbolo de Adán y Eva. Si se fijan, estos dos súbditos ya no son esos dos personajes semi-bestias, semi-humanos que veíamos en la de Barsella, sino que toma a Adán y Eva. Y esto nos remonta al relato de la tentación por el fruto prohibido y la expulsión del paraíso. Y tiene un sentido psicológico también, si no lo tomamos como algo literal, que pasó hace mucho tiempo, que hay muchas explicaciones psicológicas de qué es lo que representa este relato. En la tentación que sufren Adán y Eva por parte del diablo disfrazado de serpiente de probar del fruto prohibido o el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, eso es un proceso en el que si todavía viviésemos en ese paraíso, seríamos como niños en el jardín del Edén, sin una conciencia, viviendo puramente bajo los instintos, en un comportamiento totalmente mecánico, como el de los animales, que solamente siguen su programa instintivo, pero el ser humano no, el ser humano tiene una conciencia autorrefleja, puede darse cuenta de que existe, como decía Descartes, pienso luego existo, conocerse a sí mismo, como decía Sócrates. Adán y Eva caen en la tentación y en la expulsión del Edén, y eso es para que puedan realizar conscientemente su naturaleza humana. Indica una responsabilidad, que es lo que se conoce como elección moral, palabras que hoy están borradas del diccionario de la neolengua. Al ser expulsados del paraíso, conocer que existe el bien y el mal, tienen la libertad, tenemos como seres humanos la libertad de elegir qué camino tomar para retornar a ese estado inicial, ideal, con conciencia, o seguir viviendo en el sufrimiento de la ignorancia. En esa situación se encuentra la pareja de estos dos personajes que está en la carta. Nos encontramos toda la humanidad en la situación de enfrentar y vencer a los demonios interiores para convertirnos en verdaderos seres humanos. Como te decía hace un rato, en todas las tradiciones espirituales de Oriente consideraban el aspecto demoníaco como parte de la divinidad, de la gran mente cósmica, de la mente universal. En el budismo, por ejemplo, estaban los guardianes de los templos, que eran las deidades iracundas, representando estados emocionales que debían ser transformados. En los gnósticos, por ejemplo, una antigua tradición de Occidente, se decía que Deus et Daimon inversus, el dios Abraxas de las dos caras, que une simbólicamente lo divino con lo infernal, lo bueno y lo malo, la vida y la muerte. En la antigüedad había una concepción diferente del mal, que se encontraba en escrituras, por ejemplo, donde se decía una especie de representación en la que nos habla Dios, la mente cósmica, el universo. Yo soy el Señor, no hay nadie más. Yo formo la luz y creo la oscuridad. Yo hago la paz y creo el mal. La concepción que se desarrolló del mal en la época medieval posterior, de la cual somos herederos hoy en día, expulsó este aspecto de la divinidad, borró una de las caras y dejó aquella que solo mira a lo luminoso, al aspecto brillante, al poder creativo. Este olvido hace que no veamos la totalidad de nuestra naturaleza hoy en día. ¿A quién le gusta decir, yo soy violento, soy vengativo, tengo desequilibrios emocionales, tengo mucha incomprensión, actúo con confusión,
daño a los otros, me daño a mí mismo. Bueno, si no apagaste el video todavía, sigamos en lo que esto quiere decir. No reconocer esos aspectos en nosotros mismos aumenta su poder destructivo. No es que lo podemos hacer desaparecer. Al contrario, lo que no hacemos consciente en nuestro interior aparece representado en el exterior por el mecanismo psicológico de la proyección. Cuanto más negados sean los potentes instintos, los actos del diablo representado acá en la carta del tarot, más fuerza van a tener estos eventos, más trágicos van a ser en nuestra vida para llamar nuestra atención. ¿Y para qué se da todo esto? Porque el caos tiene un límite. Hay un orden subyacente detrás de todo este proceso. Es un proceso, como veíamos al principio, que continúa, conduce a una finalidad. El diablo no es un absoluto de todo mal contra un absoluto de todo bien. No puede haber dos absolutos. Se cancelan, es imposible. Está sujeto este poder que vemos representado en el arcano del diablo a un poder superior, que es el que domina sobre la totalidad del proceso de los 22 arcanos mayores. Digamos que el diablo para actuar en cierta forma necesita su permiso. Y acá aparece la idea psicológica de la tentación, también descrita en muchas escrituras antiguas, la tentación de Satanás a Cristo en el desierto, las tentaciones de Mara a Buda previo a su iluminación. ¿Cuál es el significado psicológico de la tentación? El mal es para que el ser humano se haga responsable, ya sea en sí mismo o que lo tenga que enfrentar afuera, porque hay sabios, hombres y mujeres, guías de la humanidad, héroes que combatieron el mal exteriormente. Por ejemplo, la vida de Cristo, la tentación de Cristo y su lucha, que está relatado en los evangelios en toda su vida, contra la mentira, la hipocresía de su época. La mayoría de la humanidad tiene que enfrentar la sombra en sí mismo. Los grandes sabios lo enfrentan fuera. Por eso Cristo decía, amar a vuestros enemigos. Combatía el mal, pero comprendiendo todo este proceso, no con odio. Pero no podemos hacer ese proceso de combatir solamente el mal afuera si primero no vencimos el poder destructivo de la sombra en nosotros mismos. Ojo aquí, atención, como dice la carta del diablo, que nos advierte, es un llamado de atención, no caer nosotros en la tentación de síndrome de gurú, de creernos que ya somos como Cristo y que ya hemos combatido el mal en nosotros, porque ahí estaríamos, como en la carta de Rider-Waite, como Adán, alimentando al diablo mismo con más fuego, dándole más poder destructor. Vamos a hablar hasta acá de esta carta. Queda mucho por agregar y mucho por entender del proceso completo del tarot. Para eso, como siempre, los invitamos, los que les interese conocer más, saber de los cursos, de las actividades que hacemos, de la enseñanza del tarot, de la psicología de Carl Gustav Jung, de la astrología también como herramienta para autoconocimiento. Así que nos despedimos por hoy. Si te gustó el video, podés darle like, suscribirte al canal, hacer clic en la campanita de las notificaciones y nos encontramos en un próximo arcano del tarot. Hasta la próxima. Chao. Hola, desde la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán te invitamos al nuevo curso de Tarot terapéutico y los arquetipos de Jung. En este curso vamos a redescubrir el Tarot como una herramienta de guía y autoconocimiento desde el enfoque de la psicoterapia de Carl Jung. Veremos cómo el tarot nos muestra los diferentes aprendizajes que hacemos en nuestra vida a través tanto de eventos, situaciones exteriores, como estados interiores, donde cada arcano nos va a mostrar las emociones, los pensamientos, las sensaciones, así como también situaciones de vida concretas que se nos presentan para que realicemos un aprendizaje en la escuela de la vida. Vamos a analizar los arcanos del tarot de Marsella. Primero veremos los 22 arcanos mayores y también los veremos en el tarot de Rider-Waite. En una siguiente etapa del curso vamos a ver los 56 arcanos menores de estos dos mazos, analizando e interpretando el simbolismo, los colores, las escenas, los personajes que aparecen en los diferentes arcanos. Vamos a ver qué procesos psicológicos se relacionan con cada uno de ellos, así como también la relación con la astrología.
los planetas y los signos asociados a los arcanos del tarot. Veremos también ejemplos de cómo realizar consultas, tiradas de tarot, qué tener en cuenta a la hora de preguntar, cómo prepararnos para consultar al tarot y qué tipo de tirada va a ser mejor según la inquietud que querramos responder. Abajo te dejamos la información de cómo participar. Te esperamos. Chao.